dudas? Que hay una duda, una pregunta que dice, ¿cuál es el método más adecuado o aconsejable para el asentamiento inmediato en cualquier tipo de suelo? Bueno, depende del tipo de suelo, se va a tener una respuesta que es el asentamiento. Para suelos granulares, el método más aconsejable es Schmerman. Para suelos finos, ya hay dos métodos. Está el método Jambu y el método odométrico. Entonces depende de estos dos grandes grupos el método a ser utilizado. Hasta ahora solamente hemos visto el método de Jambu como un método de cálculo para asentamientos inmediatos para suelos finos, ¿no? El día de hoy vamos a ver el método de Schmerman y posterior a eso vamos a entrar a lo que es el método odométrico, ¿no? Viendo los tres métodos principales de cálculo de asentamientos para cualquier tipo de suelo, ¿no? Eso. Ahora vamos a habilitar el control de asistencia. Nuevamente es la lista de la web SIS ha sido actualizada, entonces ha sido cambiada. Notarán que se les ha eliminado de la lista anterior y se les ha vuelto a invitar al mismo Classroom para depurar ya las personas que no se encontraban en lista. ¿Ya? Sin embargo, han mantenido la misma cantidad de 173 estudiantes, solamente que algunos han entrado y otros han salido, entonces se ha mantenido la cantidad. ¿Ya? Por favor, registren su asistencia. Dicho esto, mientras registra su asistencia, vamos a pasar a lo que es el método Schmerman, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase que John Schmerman en el 70 propuso un método semiempírico para el cálculo de asentamientos inmediatos a través de la observación de resultados a pequeña escala con el ensayo CPT. Con el ensayo CPT, colocando algunos factores, ¿no? Subdividiendo en algunos tramos. Finalmente, el método Schmerman del 78 fue mejorado por Schmerman y Hartman en el 78, que introdujeron varias modificaciones propuesto al método original. La principal modificación realizada fue considerar condiciones de carga axisimétricas, es decir, condiciones de carga en las cuales la forma de la fundación tiene su influencia, LB igual a 1, y cargas planas con la relación L sobre B mayor a 10, separadamente. De esta figura se puede notar que la profundidad de influencia va de 2B a 4B para una condición plana, ¿no? Y aumentó un factor de influencia. Esto lo vamos a ver a detalle mediante esta presentación, en el cual vamos a ordenar, se va a ordenar
lo que es el cálculo del procedimiento de Schmermann. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir? Se tiene la ecuación general de Schmermann, que es el asentamiento inmediato, es el cálculo de la multiplicación del coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, multiplicado por la carga neta, y esto multiplicado a una sumatoria de factores de influencia por sus espesores entre módulo de elasticidad. Para este ejemplo vamos a ver la relación L sobre B igual a 1, que es una condición cuadrada del inglés square. ¿Ya? En un caso general, donde el suelo de fundación por debajo de la carga neta está compuesto con suelo granular de distintas propiedades. En este caso vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 estratos con sus espesores, con sus diferentes espesores y sus diferentes propiedades. Al estar en un estado de compacidad diferente, los pesos son diferentes y por lo tanto también sus módulos de elasticidad. ¿Ya? Por el proceso constructivo de la fundación, las condiciones de nivel freático pueden variar entre una condición antes de la fundación y una condición después de la fundación. Teniendo ese panorama, para poder resolver esta ecuación, primero tenemos que partir por el cálculo de la carga neta, donde se tiene que calcular cuál es la carga adicional producto de la construcción de la fundación, que matemáticamente es la diferencia entre la carga efectiva final menos la sobrecarga efectiva en condiciones iniciales. ¿Ya? Esta diferencia de cargas efectivas se puede disgregar en estos dos cálculos. La sobrecarga efectiva inicial, que es en condiciones iniciales a la profundidad del nivel de fundación, que es el esfuerzo total a nivel de fundación, menos la presión de poros en ese nivel, ¿no? Para esto hay que tomar en cuenta las condiciones iniciales. Y la carga efectiva final es la carga que transmite la fundación a nivel de fundación menos la presión de poros en condiciones finales. Esa es la carga efectiva final y la diferencia de ambas cargas es la carga neta. Es la carga neta. Entonces, como paso 1 es calcular y trabajar en esta parte de las cargas. El paso número 2 es el cálculo de coeficientes. Aquí existen 3 coeficientes propuestos por el método Schmermann que mantienen los dos coeficientes originales del método del 70 y añade el 78, el coeficiente 3 de la forma de la fundación. Ya el coeficiente 1, que es 1 menos 0.5, la sobrecarga efectiva inicial entre la carga neta. ¿Ya? Entonces, el paso 2 se puede calcular si es que hemos hecho el paso 1, ¿no? En el paso 1 se ha calculado la sobrecarga efectiva inicial para calcular la carga neta. Estos dos valores son los que ingresan en el coeficiente 1 para calcular este coeficiente que tiene una restricción.
mayor o igual a 0,5, ¿ya? Si el resultado sale mayor o igual a 0,5, se mantiene, es decir, si el coeficiente 1 es 0,8, se trabaja con 0,8, pero si el coeficiente 1 en el cálculo que se realiza sale 0,3, por esta restricción se utiliza mínimo 0,5. ¿Ya? Entonces, coeficiente 1, 0,5. En el caso de que el cálculo, que este cálculo salga menor a 0,5, se toma como valor mínimo de 0,5. El coeficiente 2 se toma 1. Las recomendaciones de Holtz para tomar en cuenta el factor tiempo en el cálculo del asentamiento inmediato, en el caso de que se quiera calcular cuánto asentamiento se va a producir en los primeros días, ¿ya? Pero como este asentamiento ocurre entre 0 a 7 días, directamente el coeficiente 2 se asume igual a 1 de forma práctica, como menciona las recomendaciones de Holtz del 91, ¿no? Eso habíamos visto en la anterior clase. Luego, el coeficiente 3 es un factor que toma en cuenta la forma de la fundación. En este caso, para la condición cuadrada, L sobre B es igual a 1. Tanto el ancho como el largo tienen la misma dimensión. Entonces, acá, aplicando L sobre B igual a 1, el coeficiente 3 sale 1, que es mayor o igual a 0,73, ¿ya? Esta parte de la ecuación es para condiciones en las cuales L sobre B es diferente a 1 y producto de este valor, el coeficiente 3 podría tomar valores menores a 0,73. En ese caso, el coeficiente 3 se asume como 0,73, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. El paso número 3 es graficar, ¿ya? Dibujar una gráfica que está por debajo del nivel de fundación, que es una gráfica de factor de influencia en el eje horizontal versus una profundidad relativa. ¿Por qué se llama profundidad relativa? Porque empieza en el nivel de fundación para abajo, ¿ya? Y para eso se tiene esta gráfica de ayuda del método Schmermann, donde, donde se presenta la gráfica de factor de influencia, para la condición L sobre B igual a 1, es esta gráfica, versus profundidad relativa, y esa gráfica tiene que ser insertada, ya, insertada en nuestro problema por debajo de la carga neta,
para que empiece la profundidad relativa, ¿ya? Factor de influencia versus profundidad relativa. ¿Qué dice esta gráfica? Dice que para una condición L sobre B igual a 1, que es una condición cuadrada, el factor de influencia empieza en la profundidad relativa 0 con un valor de 0.1. Y va hasta una profundidad relativa igual a 0.2, va hasta una profundidad relativa de B medios, perdón, de B medios, o sea, del ancho de la fundación entre la mitad a una profundidad relativa, y llega a un máximo que se conoce como un pico. Luego retorna a cero, el factor de influencia retorna a cero hasta una profundidad de 2 veces B, 2 veces el ancho de la fundación, ¿ya? Esta forma tiene que ser dibujada en el problema, donde la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa empieza en el nivel de fundación, ¿ya? A partir de aquí es la profundidad relativa. Entonces, en esta gráfica se tiene un ancho de fundación de 4 metros y vean que empieza el factor de influencia a una profundidad relativa de 0 con un valor de 0.1, desciende hasta un máximo, hasta una profundidad de B medios, que en este caso son 2 metros de profundidad relativa, que es a partir del nivel de fundación, 0, 1, 2 metros, y retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 2 veces el ancho B, hasta los 8 metros. ¿Ya? Para completar este gráfico, es necesario conocer este valor pico, el factor de influencia pico que ocurre en una condición cuadrada L sobre B igual a 1, ocurre en una profundidad relativa de B medios. De B medios. ¿Cuál es este valor? Este valor tiene esta ecuación, ¿ya? Es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de carga neta sobre, ¿ya? Este valor que es un esfuerzo. Este esfuerzo es denominado, ¿ya? Presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación calculada en la profundidad donde se presenta el factor de influencia pico, ¿ya? Esta sobrecarga efectiva previa quiere decir que es un esfuerzo efectivo en condiciones iniciales, ¿ya? ¿Cuánto es el esfuerzo efectivo en la profundidad donde se presenta el pico? Es decir, a esta profundidad en condiciones iniciales, ¿ya? Donde se encuentra el pico tiene una profundidad, no una profundidad relativa, tiene una profundidad previa a la fundación. Y el, y el cálculo es un esfuerzo efectivo. ¿Listo? Un esfuerzo efectivo.
neta dividida multiplicado por 0.1 más 0.5 nos da el valor de este factor de influencia pico. En el peor de los casos, ya cuando la carga neta es muy pequeña, el factor de influencia toma un valor de 0.5 o mayor, ¿ya? Entonces, siempre va a haber esta gráfica de Schmermann con un pico claro, ¿no? Porque este valor siempre va a empezar en 0,1, va a terminar en 0, y este valor va a tomar valores de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, en algunos casos 1, 1 cuantos, 1,2, 1,3, ¿ya? Entonces siempre va a haber un pico. Entonces, una vez que se tenga bien dibujado la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa, dependiendo de la condición que estemos, se tienen que aplicar 4 reglas a esta gráfica, que ese es el paso número 4. Tiene que haber un límite superior definido con la parte superior del gráfico, y en ese caso a nivel de fundación. Se establece un límite superior luego tiene que haber un límite inferior, que eso lo define el punto en el cual la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa es 0, ¿ya? El punto más bajo, ¿ya? Entre estos dos límites, el límite superior y el límite inferior, se menciona que ocurre el asentamiento inmediato, ¿ya? Es decir, todos los suelos que están presentes en estos límites, entre el límite superior y el límite inferior, se ejerce una presión de incremento de esfuerzos, lo que se traduce en asentamientos. Una variación de esfuerzos efectivos es relacionado con asentamientos, ¿no? Entonces, el límite superior y el límite inferior son límites que nos permiten definir los estratos que se van a deformar producto de la carga, ¿ya? Entre el límite superior y el límite inferior se debe cumplir, se debe registrar, se debe graficar 2 límites. El límite de cambio de estratos, que debe haber un límite definido en el cambio de estratos que se encuentran dentro del límite superior y dentro del límite inferior, ¿ya? En esta zona se debe colocar un límite en los cambios de estrato, ¿ya? Y finalmente debe haber un límite en el pico, factor de influencia pico, ¿ya? Entonces, estos límites generan unos subestratos, ¿ya? Los subestratos que van a ser deformados. En este caso, en este ejemplo, vean que aquí se forma un primer subestrato, un segundo, un tercero y un 4 subestratos, ¿no? Estos subestratos tienen sus propios módulos de elasticidad. Vean, el subestrato 4 está influenciado por el módulo de elasticidad número 3. El subestrato 3 está influenciado por el módulo de elasticidad 2. Y el subestrato 1 y el subestrato 2 están con un módulo de elasticidad igual a 1. Cada uno de estos subestratos
presentan un espesor. Y entonces, estas características son calculadas en el paso número 4. Son identificados en el paso número 4. El nombramiento de los subestratos, sus espesores y sus módulos de elasticidad. ¿Listo? El paso número 5 es calcular este componente de la sumatoria, que dice sumatoria de los factores de influencia por sus espesores entre módulos de elasticidad de todos los subestratos que han sido identificados en el paso número 4. Subestrato 1, 2, 3, 4 debe de entrar en esta sumatoria. Se puede utilizar una tabla, ¿ya? De esta manera, nombrando a los subestratos, sus espesores en metros, sus módulos de elasticidad en kilopascales, y al multiplicar los factores de influencia por sus espesores entre el módulo de elasticidad, se tiene un valor de sumatoria. Acá el trabajo del paso número 5 es calcular cuánto es el factor de influencia representativo de cada uno de estos subestratos. ¿Ya? ¿Cuál es el factor de influencia representativo de cada uno de esos estratos? Por ejemplo, en este subestrato 3 existen factores de influencia que van desde este valor hasta este valor, ¿ya? Entonces, para tomar en cuenta la influencia en este subestrato, se toma como un valor representativo al valor que está en el medio de ese subestrato. En el medio de ese subestrato. Estos valores son calculados para cada uno de los subestratos y son aplicados para poder calcular el método Ishmer. Finalmente, el paso número 6 es el cálculo de la ecuación de Schmermann, ¿no? Coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3 calculados en el paso 1, paso 2 multiplicados por la carga neta que es en el paso 1, multiplicado por la sumatoria de factores de influencia por sus espesores entre el módulo de elasticidad, que es el paso número 5. En unidades, la carga neta está calculada en kilopascales. Los coeficientes 1, 2 y 3 no tienen unidades. Vean que el coeficiente 1 es 1 menos 0.5 en esfuerzo efectivo entre esfuerzo efectivo. Aquí las unidades se anulan. Por lo tanto, el coeficiente 1 es sin unidades, coeficiente 2 sin unidades, L sobre B sin unidades es en metros, por lo tanto, se anulan y quedan sin unidades. Carga neta es en kilopascales y el factor de influencia es sin unidades multiplicado por el espesor que se toma en metros, dividido entre el módulo de elasticidad que es kilopascales. La sumatoria tiene unidades de metros sobre kilopascales. Al ser multiplicados por la carga neta en kilopascales, nos queda el resultado en metros. Si nosotros colocamos en esta sumatoria los espesores en milímetros, el resultado va a ser en milímetros. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Antes de proseguir, vamos a
ver el ejemplo que presenta el texto del método Schmerman, ¿ya? Que justamente es para un ancho y un largo de fundación de 4 metros. L sobre B es igual a 1. Esta es una condición cuadrada. Esta es una condición cuadrada donde L sobre B es igual a 1. Tiene un nivel de fundación a los 3 metros, tiene una condición inicial de nivel freático a los 2 metros y una condición de nivel freático final a los 3 metros. Se tiene definido estas propiedades, como pueden ver, hay una carga, hay unas dimensiones de las columnas, hay un peso de relleno, hay unas arenas que pesan en estado seco 16, en estado saturado 19. Los módulos de elasticidad son definidos por debajo de la fundación. Y como se puede observar, son diferentes, ¿ya? Se tienen 1, 2, 3, 4, 5 estratos de diferentes espesores. Y las condiciones de este ejemplo son estas, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es calcular la carga neta, ¿ya? De la ecuación de Schmerman, que hay 3 coeficientes, carga neta y la sumatoria. Lo primero que hay que calcular es la carga neta. L sobre B es igual a 1, entonces estamos en una condición cuadrada. Y el cálculo de la carga neta se presenta acá. Se calcula la sobrecarga efectiva inicial, que es el esfuerzo total a nivel de fundación en condiciones iniciales, y se calcula la presión de poros correspondiente. La diferencia de ambos da el esfuerzo efectivo inicial. Que en este caso sería 51 menos 9.8, que sería 41.2, ¿ya? 41.2 como esfuerzo efectivo y sobrecarga del esfuerzo efectivo inicial. Este valor, ¿no? Luego es calculado el esfuerzo final efectivo, que es el esfuerzo total menos la presión de poros en condiciones finales. Como el nivel freático se encuentra al mismo nivel, se tiene el valor de 0 y el esfuerzo transmitido por la fundación es la sumatoria de fuerzas verticales que soporta entre el área de contacto de la fundación al suelo. Y este cálculo se ve acá, ¿no? Que es la fuerza de 4.000 kilonewtons dividido entre el área de la fundación. Este cálculo, según el texto, sale 302.5, ¿ya? Pero habría que revisar porque yo recuerdo que había un error en este número de typeo. Si uno hace nuevamente el cálculo, creo que sale 312 o 311, 310. Entonces,
existe un error de typeo en cuanto a ese valor, ¿ya? Pero la idea es tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan por encima de la fundación para que se transmita un esfuerzo a través de la losa o a través de la base de la fundación superficial. Y este esfuerzo se ha utilizado para poder calcular el asentamiento, predecir el asentamiento en fundaciones superficiales. ¿Se entiende alguna pregunta? Aquí está. El cálculo de la carga neta correcto es 311.7 menos 41.2, que es 270.5 kilopascales, ¿ya? Corrijan ese valor en su texto o anótense. Luego pasamos al paso número 2, que es el cálculo de los coeficientes 1, 2 y 3 en función de los resultados, que se han obtenido en el paso número 1. Es decir, coeficiente 1 es igual a 1 menos 0.5 de la carga, sobrecarga efectiva inicial entre la carga neta. Estos dos valores han sido calculados en el paso número 1. La sobrecarga efectiva inicial 41.2 y la carga neta igual a 270.5 kilopascales. Ese valor sale 0.921, el coeficiente 2 se asume como 1 y L sobre 3, el coeficiente 3 sale que es igual también a 1 debido a que es una fundación cuadrada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos al siguiente paso del ejemplo, que es trabajar con la gráfica, ya, la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa correspondiente a la condición de Schmiermann de L sobre B igual a 1. Donde aquí se cumple que esta gráfica empieza en el nivel de fundación y a partir de ahí se grafica la profundidad relativa versus factor de influencia y la gráfica empieza en el valor de 0.1 para una profundidad relativa de 0, va hasta un pico, hasta una profundidad relativa de B medios, que en este caso son 2 metros de profundidad relativa, y de ahí desciende hasta una profundidad relativa de 2 veces B, ¿no? Hasta una profundidad relativa de 2 veces B. En este caso, el ancho B es 4 metros, 2 veces B es 8 como profundidad relativa.
Esta gráfica es completada con el cálculo del factor de influencia, pico, que es este valor que se calcula con la ecuación de 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre el esfuerzo efectivo previo a la fundación donde se ha calculado, donde se ha dibujado el factor pico. Eso quiere decir que se calcula el esfuerzo efectivo inicial en la profundidad donde ha caído el pico. En este caso ha caído a la profundidad de 5 metros. Ya, a la profundidad de 5 metros. Y aquí se calcula el esfuerzo efectivo inicial a esta profundidad, ¿no? De tal manera que el factor de influencia pico sale 0.709. Esta gráfica nos permite calcular también cuántos subestratos se va a tener para el posterior cálculo. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 subestratos definidos con sus espesores, espesores 1 metro, 1 metro, 2, 2, 2, y sus correspondientes módulos de elasticidad, ¿no? En este caso están aquí definidos del módulo de elasticidad. Entonces, este es el paso número 4. El paso número 3 es este, ¿no? Definir los subestratos. El paso número 4 es definir los límites, que debe existir un límite superior, debe existir un límite inferior definidos por el principio y fin de esta gráfica, y debe existir límites en medio de estos subestratos, ¿no? Y debe existir un límite en el pico. Estos límites definen estos subestratos. Finalmente, el paso número 5 es el cálculo de la sumatoria de los factores de influencia versus espesores relativos, espesores de los subestratos, dividido entre los módulos de elasticidad. Para eso se calcula cuánto es el factor de influencia representativo de cada uno de estos subestratos, definidos como el valor medio del punto, el valor medio que se encuentra en el medio estrato de esta gráfica, ¿no? Entonces, este paso se realiza multiplicando cada uno de sus factores de influencia representativos por sus espesores entre el módulo de elasticidad y haciendo una sumatoria. Al final, el paso número 3 es el cálculo del asentamiento inmediato, que es el coeficiente 1, el coeficiente 2, el coeficiente 3, la carga neta por la sumatoria de los factores de influencia por sus espesores entre el módulo de elasticidad. Si el módulo de elasticidad tiene que ser ingresado en kilopascales, la carga neta en kilopascales, y si el espesor está ingresado en metros, el resultado es un asentamiento en metros. Si la multiplicación del factor de influencia por sus espesores toma en cuenta los espesores en milímetros, el resultado va a salir en milímetros. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
¿Sí? Todo claro. Bien. Bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer... mm, vamos a hacer variaciones, ¿ya? Agarren el ejemplo 2.3, que es el ejemplo que hemos visto, ¿ya? Que es el ejemplo que hemos visto para el cálculo de asentamiento inmediato por el método Schmermann, y varíen el nivel de fundación, ¿ya? No, varíen el ancho de la fundación. Este ejemplo de 2.3 tiene un ancho de fundación de 4 metros por 4 metros, ¿ya? Varíen este ancho, ¿ya? Puede ser en un rango de 2 a, a 7 metros. Puede ser 2 por 2, 2.5 por 2.5, 3 por 3, 5 por 5, ¿ya? Mantengan todos los datos iguales y cambien el ancho a un ancho que distinto a 4 que vaya desde 2 a 6 metros, ¿ya? ¿Se entiende? Háganlo ahora y cualquier duda voy a estar aquí atento, ¿ya? Empiecen a realizar este ejercicio.